hacías un referencia al periódico Reforma y su triste momento, porque hay que decirlo así, un triste momento del periódico Reforma. ¿Qué me dices de un Pedro Ferriz de Con? Yo sé que hemos hablado muchas veces de estos personajes, pero parece que hay una competencia para ver quién es más culebra y quién llega a niveles más bajos. Ahora publica un tuit que dice: me comentan de muy buena fuente médica que AMLO tiene problemas de incontinencia causado por un problema neurológico en fase inicial. Deseamos su pronta recuperación. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que...? Y luego dicen que no odian al presidente, que no odian a Andrés Manuel López Obrador y publican estas cosas. Para cerrar, ¿qué te merece esto que para mí es vomitivo? Sí, yo creo que Pedro Ferriz poco a poco, bueno, no poco a poco, ya de un tiempo acá Pedro Ferriz se ha descarado, ha demostrado que tanto él como su hijo son de una incontinencia de miseria, ¿no? Son incontinentes en términos miserables, mezquinos. Y además, fíjate que yo creo que una de las primeras reglas que tiene que tener el periodista, porque Pedro Ferriz se dice periodista, a pesar de que no es periodista, él es ingeniero, pero una de las primeras reglas que tiene el periodista es siempre ver hasta qué punto resulta conveniente publicar una información de este calibre. Supongamos por un momento que la fuente fidedigna médica le está diciendo la verdad. Para empezar, yo no sé quién sea ese médico, pero si se descubre quién es ese médico, yo le suspendería la cédula profesional. Porque un médico no puede hablar, está prohibidísimo que un médico pueda hablar de los problemas de salud, no solo del presidente, de cualquier persona. Cualquier persona tiene el derecho a salvaguardar su información, sobre todo cuando ésta concierne al estado de salud. Entonces, empezando por ahí, esa es una ilegalidad. Dos, la forma en que Pedro acepta de trasmano esta información y se atreve a publicarla en Twitter. Y aquí nos enfrentamos a dos preguntas. La intención de Pedro Ferriz ha sido ser fiel a su profesión de periodista, dar a conocer una información que puede ser de gran interés público, o esto obedece más bien a la mala entraña que le tiene Pedro al presidente. Evidentemente, desde mi punto de vista, se trata de lo segundo, porque si fueras un periodista responsable, esa información la pones en cuarentena, nunca mejor dicho. La pones en cuarentena y acudes a la fuente presidencial y hablas con Jesús, con cualquiera, y le dices: oye, tengo esta información de una fuente muy confiable, ¿me puedes comentar al respecto? Y entonces esta fuente se encarga de decirte: oye, Pedrito, la verdad es que mejor no lo publiques porque no es verdad. Si tú insistes en publicarlo, te pediría que al mismo tiempo que publiques esto, publiques en el mismo tuit mi desmentido de Palacio Nacional. Pero evidentemente eso no lo va a hacer Pedro, porque no sirve a sus intereses de grupo, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro Ferriz con esto demuestra que no solamente es una persona miserable. ¿Cuánta miseria hay en la vida de Pedro Ferriz hoy? Es la gran pregunta que me hago hoy. Hombre, querido Vicente, fíjate nada más. Pedro Ferriz de Con, que le debe su carrera, toda su carrera y toda su trayectoria como periodista a su papá, a don Pedro Ferriz, que era íntimo amigo de Margarita López Portillo. Cuando era íntimo amigo, porque Pedro Ferriz, cuando era íntimo amigo de Margarita López Portillo, que era, ya sabes, una mujer muy voluntariosa, lo pone como director de Notimex, ¿no? Y como seguían siendo tan amigos, dice: no, pues yo quiero que mi hijo entre como conductor de televisión.
concedido. Y le conceden así el primer programa a Pedro Ferriz de Con en el Canal 13 durante la época que estaba también al mismo tiempo Joaquín López Dóriga, que era el consentido de José López Portillo. El caso es que gracias a su papá, gracias al poder, durante la presidencia de López Portillo, este Pedro Ferriz arranca su carrera. Nunca tuvo necesidad de ser un reportero, nunca tuvo necesidad de andar detrás de una noticia, haciendo guardias en una redacción. No, 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 no. Se convirtió automáticamente en estrella, así. El hada madrina de Margarita López Portillo. Pedrito, concedido, ya eres presentador de televisión. En una época en la que ser presentador de televisión, no, 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 quítate que ahí te voy, ¿no? Había hombres que eran capaces de sacrificar a sus hijos en lo alto del Monte de la Estrella con tal de que les dieran un puesto como presentador de televisión. Realmente, yo viví esa época, yo estuve como productor, estuve como creador, yo le hice varios programas, yo le hacía los programas a Pedro Ferriz de Con. Entonces, cuando yo era muy joven, tenía como 28 años, cuando yo le hacía ya los programas de televisión a Pedro Ferriz. El caso es que después de todo este tiempo, de todas estas décadas en la que Pedro Ferriz y ahora su hijo ya han vivido de todos estos años de estrellato, de presupuesto, imagínate que de un día a la noche se les cae todo eso, pues entran en locura y lo están demostrando. Y es muy triste también ver esto. Es muy triste ver estos personajes. A mí Claro. me parece mucho que el caso de Pedro Ferriz de Con es parecido, salvando las distancias, con el de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que entran en una fase que empiezan a enloquecer, ya no saben ni por dónde, ¿no? Y tiran y avientan mierda por aquí, mierda por allá, mierda más acullá, y todo con el fin de herir, de mancillar la imagen presidencial que ya no les da chiche, presupuestaria. A eso se reduce, querido Vicente, y yo creo que aunque tú y yo hayamos hablado una y otra vez de estos personajes, no hay que dejar de hablar de ellos. ¿Por qué? Porque hay que pensar en que esta información tiene que repetirse una y otra vez. La gente tiene que conocer estos personajes, tienen que conocer cuáles son sus motivos, tienen que entender la gravedad de estos pronunciamientos, porque a mí sí que se me hace grave este rumor que el presidente tenga incontinencia, porque una incontinencia puede obedecer a múltiples razones de carácter neurológico, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando tú ya sueltas esta especie en las redes sociales, ¿eh? Te tienes que hacer responsable, ¿eh? ¿Y quién decía? Toda esta gente que dice que se siente ofendida porque dicen que el presidente siempre los está ofendiendo, el presidente siempre está insultándolos desde la mañanera. Pero, a ver, creo que están confundidos, creo que se están confundiendo consigo mismos. Pedro Ferriz se está confundiendo, el señor Eduardo Beristegui se está confundiendo consigo mismo. Es él el que ha iniciado estos ataques desde el inicio de una conferencia internacional. Es él el que desde las redes sociales está atacando a la presidencia de la República. Son ellos los que todos y cada uno. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No van a tener respuesta? Pues por supuesto que van a tener respuesta y se tienen que aguantar. Así es esto de la democracia y así es esto de la libertad de expresión, querido Vicente. Definitivamente suscribo con lo que estás diciendo, mi querido Jaime. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube, para que te apoye en Twitter y para que esté al pendiente de lo que publican en la jornada, querido Jaime? Muchas gracias, querido Vicente. Sí, pues como siempre, agradeciéndote tu gran generosidad por brindarme este espacio, por dar publicidad a los medios como la Jornada Sin Fronteras. Por cierto, hoy llevamos la historia de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado el despliegue de vehículos blindados, según él, para frenar, para contener la migración, sobre todo de venezolanos que siguen cruzando.
Y esto, desde mi punto de vista, no solamente es contra la ley, es anticonstitucional, porque esto tendría que depender sobre todo del gobierno federal. Bueno, y también les pido que nos sigan todos los días a partir de las 14 horas en nuestro programa de No Apto para Cínicos. Búsquenos en YouTube, denle a la campanita para que les informe que ya estamos al aire, y también síganos a través de nuestras redes sociales, @Jaime Horno. Como siempre, un placer, don Vicente. Cuídeseme mucho. Un abrazo a ti y a toda tu familia. Muchas gracias, mi querido Jaime. Estamos al pendiente. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.